Buenos días a todos. Gracias al comité organizador de Inspirar y a la Fundación Inspirar. Este espacio me parece muy valioso para los pacientes y entre otras una ayuda, digamos, muy importante para nosotros como médicos, sobre todo porque mucho del tratamiento respiratorio depende de que tanto el paciente conoce su enfermedad, se apropia de su enfermedad y pues asimismo nos ayuda con la adherencia a los tratamientos. Pues bueno, quiero presentarles la confluencia de mis intereses. Pues he tenido patrocinios de Janssen, de MSN, de GSK. Soy empleada en Seguros Bolívar Póliza, Redspire, una IPS de atención exclusiva de pacientes respiratorios, y Mederi Hospital en Bogotá. Y no he recibido apoyo financiero ni tiene ninguna confluencia de interés la preparación de esta charla. Antes de empezar, quisiera que me ayudaran con sus dispositivos celulares o pues si pueden entrar a esta página de Mentimeter para que interactuemos un poquito. Pueden ingresar a mentimeter.com, ok, respiración, enfermedad, disnea, muy técnico el nombre, claro que sí, disnea. Ahogo, desespero, muy interesante, sí, claro que sí. Enfermedad, ¿vale? Que hace parte además de la sigla. Heterogénea, me encanta. Inflamación, enfermedad crónica, sí, de acuerdo. Tos, por supuesto que sí. Ahogo, que es el término, digamos, más familiar para los pacientes respecto a la disnea, que es un término más técnico. Secuelas, me encanta eso, de secuelas, ¿ok? Diagnóstico, efectivamente es un diagnóstico, es una enfermedad con un código identificado. Patología, vulnerable, me encanta esa palabra de vulnerable. Cansancio, fatiga, por supuesto que sí, es una enfermedad obstructiva, inflamatoria, que afecta a los pulmones. Súper, súper, me encanta esa participación porque tiene todo eso. Ronquera, bueno, esa vamos a mirar. No tendría por qué tener ronquera, pero vamos a mirarlo. Claro que sí. Bueno, entonces, dificultad, ahogo. La EPOC es una sigla que efectivamente corresponde a la definición de una enfermedad que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad que afecta las vías respiratorias, o sea, el conducto que lleva el aire desde la atmósfera hasta los alveolos, que es donde sucede el intercambio gaseoso, la vía respiratoria, pero también afecta al alveolo. Es por eso que, digamos, históricamente, que ya no se trata, digamos, de esta misma forma, como lo mencionó Julio, de bronquitis crónica y enfisema, aunque lo sabemos clínicamente que así se presenta, la bronquitis crónica afecta a las vías respiratorias, mientras que el enfisema afecta al alveolo. Eso quiere decir que hay una alteración en la que la inflamación de las vías respiratorias hace que se atrape aire dentro de los pulmones y por otro lado está el daño del alveolo que dificulta el intercambio del oxígeno desde la atmósfera hasta la sangre. Entonces suceden dos fenómenos. Uno mecánico, que es el que atrapa el aire porque la inflamación de las vías respiratorias funciona como una válvula en la que el aire entra pero no sale completamente, una válvula unidireccional, ¿sí? Que desgasta de alguna forma el músculo que se encarga de la respiración, que es el diafragma, pero además con el daño del alveolo, el problema es que como el aire no sale, pues la respiración también tiene un producto metabólico. De la respiración nosotros botamos CO2 o exhalamos CO2, ¿sí? El CO2 es un producto del metabolismo de nuestras células, cuando hacemos ejercicio, cuando comemos, digamos que el CO2 es un producto de toda la actividad que hacen nuestras células que se bota por la respiración. Entonces, si ya les mencioné que hay un fenómeno de atrapamiento de aire, porque el aire entra pero no sale, pues el problema es que ese CO2 no sale. Entonces, de alguna forma y a largo plazo, el cuerpo se intoxica con esos niveles altos de CO2 en la sangre.
¿Qué pasa? Que al principio de la enfermedad es inflamatoria, pero no en todos los casos es inflamatoria. Entonces hay un grupo de pacientes que tiene más inflamación, una inflamación que se parece mucho al asma, por ejemplo, y que puede tender a tener muchos más síntomas, mucha más obstrucción, muchas más exacerbaciones, que son las crisis, y que pueden empeorar progresivamente. Eso quiere decir que es una enfermedad que, como está en la definición, es crónica, que esa cronicidad afecta y genera una cicatrización también dentro de las paredes de los bronquios, afecta a los alveolos y que puede o estancarse, ¿sí? Hay pacientes que permanecen, digamos, de alguna forma estables en el tiempo y otros que por eso es necesario, digamos, identificarlos muy tempranamente y muy oportunamente, pueden progresar rápidamente si no se trata apropiadamente. Datos curiosos y datos importantes del tema. Cuando hablamos de mortalidad en el mundo y en Colombia, los datos de la Organización Mundial de la Salud y los datos del DANE, que es nuestra encuesta nacional, es la tercera causa de muerte por enfermedad crónica no transmisible, después de las enfermedades cardiovasculares, o sea, del infarto agudo de miocardio o de los eventos cerebrovasculares, stroke o trombosis cerebral. Afecta principalmente a personas mayores de 40 años. Y esto, digamos que, aunque no es exclusivo, sí es una condición porque, digamos que aquí hay una eh, vulnerabilidad especial de los jóvenes, porque el pulmón, digamos que es muy permisible y es muy complaciente ante la exposición a sustancias que lo pueden lesionar. Es por esto que en la definición original, que apareció más o menos hacia los años 60, pues necesitaba que fuera más de 40 años porque habían más de 20 años de exposición al cigarrillo. Entonces el cigarrillo se convierte en la principal causa de la enfermedad, ¿sí? Pero se necesitaban muchos años de exposición para que realmente se manifestara la enfermedad y por eso en la definición original es predominante en mayores de 40 años sin que sea exclusivo de los pacientes mayores de 40. Es prevenible, por supuesto, porque si yo modulo las exposiciones, pues naturalmente la EPOC no se presentará, y tratable cuando la detecto a tiempo sin que tenga curación. Una definición de una enfermedad crónica que no tiene curación es que necesita un tratamiento para mantenerse estable, ¿no? Y millones de personas la padecen sin saberlo. En Latinoamérica, el porcentaje de pacientes que tienen diagnóstico de POC, dependiendo, digamos, de las zonas, es mucho más prevalente en países como Brasil, dentro de Colombia, por ejemplo, tenemos más prevalencia en ciudades como Medellín, por ejemplo, y menos en Barranquilla por causas también, digamos, de el espacio y de la ventilación de la zona, pero la prevalencia ronda entre el 10 y el 14%, más o menos. Miren, estos son datos de Colombia, pero no distan mucho de cómo se comporta en el resto del mundo. Las principales causas de mortalidad descritas son enfermedades del corazón y cerebrovasculares, todas estas también relacionadas con el consumo de tabaco. Ojo que el tabaco y ahora la nueva amenaza que es el vapeo y el cigarrillo electrónico, pues siguen siendo las principales causas de enfermedad cardiovascular, pero las enfermedades respiratorias crónicas, y entre ellas la EPOC y pues el asma, mal controlados, vienen en ascenso desde hace más o menos 10 años y esto, digamos que también es una alarma porque con el envejecimiento de la población, este valor probablemente ascienda. Entonces, vamos con otra pregunta de Menti. ¿La tos con flemas es normal con la edad? Falso, muy bien, excelente. Pero efectivamente, es falso. La
tos con expectoración no es normal en ningún momento de la vida, pero las causas pueden ser muchas. Entonces es importante, dentro de las características de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, describir muy bien cuáles son esas señales que podrían hacernos pensar que es EPOC. Entonces, ¿qué no debemos ignorar? La tos persistente. El diagnóstico de bronquitis crónica es clínico. No necesitamos realmente ninguna prueba para decir que un paciente tiene bronquitis crónica. ¿Cuál es esa definición? Una tos constante que dura más de 3 meses en los últimos 2 años. Evalúen si ustedes o sus familiares tienen una tos de estas características, especialmente matutina, que puede ser con o sin flemas. Tener bronquitis crónica es una condición que no necesariamente implica tener EPOC, pero que sí está asociada a la EPOC. Ya vamos a ver por qué. Bronquitis crónica se define como una tos que dura más de 3 meses en los últimos 2 años. ¿Listo? ¿Qué otras señales de alerta deben hacernos pensar en EPOC? Dificultad para respirar. Y esto es muy importante porque habitualmente lo que sucede con los pacientes con EPOC es que normalizan la sensación de ahogo. Entonces, ¿qué pasa? Que si habitualmente lo que hacían era ir de su casa a la tienda a comprar el mercado, o subir a regar las maticas, o sacar a pasear al perro, habitualmente se demoraban 10 minutos, 20 minutos, pero les está tomando ahora más tiempo, o simplemente no van a la misma tienda que iban siempre porque se ahogan más, pero como terminan haciendo la tarea pues de salir de casa, pues normalizan un poco el síntoma dentro de las actividades cotidianas. Entonces, la dificultad para respirar se puede manifestar con la actividad física principalmente, con actividades que normalmente no generaban esa sensación de ahogo. Y esto es más fácil compararlo con otra persona, por ejemplo, de la misma edad, ¿sí? Si cuando están caminando sobre lo plano, una se queda retrasada, probablemente esté teniendo dificultad para respirar. Si subiendo las escaleras de un piso a otro, un puente peatonal o una pequeña cuesta, tienen que hacer paradas, es una señal de dificultad para respirar. O incluso si al hacer alguna de estas actividades sienten sensación de silbidos en el pecho o falta de aire, pues digamos que también puede ser una señal. Es muy, digamos que aquí es un poco importante además considerar los síntomas cardiovasculares asociados, porque la opresión de pecho cuando se presenta con la actividad física, pues también puede estar relacionado con una enfermedad cardiovascular que no hay que dejar pasar. Entonces, el corazón y los pulmones tienen una importancia, digamos, en términos de actividad física, que es muy similar, pero que hay que estar atentos a cuándo es que se presenta, ¿vale? Y es por eso que existen escalas que son visuales, básicamente, para saber dónde podemos posicionarnos, y es eso mucho más fácil en nuestro día a día para saber qué tan fatigado o qué tan cansados nos sentimos. La producción de flemas, esto es muy frecuente en los pacientes que tienen bronquitis crónica particularmente. Los pacientes que tienen enfisema, como es una enfermedad del alveolo mucho más distal en las vías respiratorias, no es lo más frecuente en los pacientes con enfisema, sin decir que no puedan tener. Pero la expectoración frecuente es más común en los pacientes con bronquitis crónica, especialmente por las mañanas, y además nos sirve a nosotros como marcador, por ejemplo, de cuando un paciente puede estar empeorando o teniendo una crisis de EPOC. Cuando aumenta el volumen, cuando cambian las características del color o cuando se hace pues más frecuente la expectoración. Vamos nuevamente con otra pregunta de mito y realidad. ¿La EPOC solo afecta a fumadores? Me encanta ahí la persona que dijo, o las personas que están diciendo verdadero. Aquí vamos a
a hacer una mención porque en los orígenes de la EPOC, efectivamente era una enfermedad que se asociaba exclusivamente al tabaco. De hecho, muchos de los estudios y los ensayos clínicos alrededor de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica incluyen únicamente pacientes que hayan tenido historia de tabaco. Sin embargo, a lo largo de la historia, sabemos que hay diferentes factores de riesgo para desarrollar EPOC. Y es que, como les mencioné hace un rato, la EPOC además tiene como condición que haya una limitación del flujo de aire y eso solo se puede documentar por espirometría. Y hay muchos factores de riesgo que pueden tener esa definición. Ahora, tener una limitación de aire sin síntomas me definiría EPOC. No, yo necesito contar con varias condiciones porque solo el envejecimiento, por ejemplo, hace que la pérdida, así como nos salen arrugas en la piel, pues también se pierde la elasticidad y el colágeno de los pulmones. Entonces los pulmones se vuelven de alguna forma, pues bueno, envejecen también y se vuelven obstructivos de alguna forma sin síntomas y eso no necesariamente implica EPOC. Entonces, la condición de la enfermedad necesita los síntomas, necesita la exposición y además necesita documentar la limitación del flujo por una espirometría. Y aquí entonces entran fumadores activos, efectivamente el grupo más importante, 1 de cada 4 pacientes fue o es fumador activo o pasivos, que es la principal causa de POC, y el riesgo aumenta con los años de tabaquismo, pero también este es un grupo muy importante y son los que se han expuesto por condiciones ocupacionales y laborales a polvos, químicos, vapores. Aquí vienen a ser importantes los técnicos dentales, por ejemplo, las personas que trabajan en minería o las personas que trabajan con sílice, los que trabajan creando medicamentos, ¿no? Porque todos los materiales con los que se crean medicamentos, pues también esos excipientes pues son polvillo que puede afectar las vías respiratorias. Los que trabajan con telas o pues con otras sustancias que puedan volatilizar material particulado, pues también tienen este riesgo. La contaminación del aire cada vez estamos creando más evidencia y esto se ha vuelto mucho más importante en los últimos 3 o 4 años, porque vivir en áreas con alta contaminación sí se ha identificado como un factor de riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias y para que los pacientes que de base ya tienen enfermedad respiratoria empeoren su condición. Y aquí entra un grupo que para nosotros los colombianos y particularmente las áreas rurales es importante porque la tendencia a cocinar con biomasa, con carbón, con leña, pues esto digamos que en un espacio poco ventilado también aumenta el riesgo de tener EPOC. Y particularmente estos pacientes, pues nosotros en Latinoamérica, como no escribimos mucho al respecto, pues no están incluidos en los ensayos clínicos de la literatura mundial. Entonces tenemos algunas limitaciones para evaluar, por ejemplo, cuál es la mejor alternativa en términos de medicamentos para nuestros propios grupos de pacientes por este antecedente, pues que es cultural de nuestra población. Antecedentes familiares. La historia familiar, aunque no hay un gen específico que me hable a mí de que un paciente pueda tener EPOC, hay un grupo muy pequeño de pacientes que tienen déficit de alfa-1 antitripsina. La antitripsina es una proteína que se encarga de reparar el tejido pulmonar y el tejido hepático cuando sufren alguna lesión, ya sea la exposición a contaminantes, la exposición a polvos, la exposición a químicos o una gripa, cualquier gripa o infección viral. La antitripsina se agota mucho más rápido por unas mutaciones específicas, que es la única que hemos identificado realmente asociada a EPOC, y el tejido pulmonar no se recupera
completamente, quedando unas lesiones de tipo enfisema, como el enfisema que puede dar el cigarrillo, eh, y esto puede hacer que la EPOC se presente mucho más temprano, o sea, antes de los 40 años, pues en quienes la padecen. Además de eso, las infecciones respiratorias frecuentes, sabemos hoy por hoy que aquellas personas que durante la infancia tuvieron más episodios de infección respiratoria tienen más riesgo de hacer EPOC en la edad adulta. Y pues digamos que además otra condición es justamente el nacimiento pretérmino. Esta es una curva que me gusta y que básicamente es para darles un mensaje muy puntual y es que varias cosas y por qué es tan importante la EPOC hoy por hoy sabiendo el riesgo que tenemos con el cigarrillo electrónico y el vapeo. En la infancia, realmente nuestros pulmones, luego de salir del útero de la mamá, es cuando empiezan su maduración y no la alcanzan sino hasta los 21 o 25 años más o menos, ¿sí? Esa es la maduración máxima del pulmón. Pero no todos alcanzamos esa maduración máxima, porque aquellas personas que nacieron de bajo peso o que tuvieron problemas por nacimiento pretérmino o que tuvieron muchas infecciones durante la primera infancia, pues digamos que de base entran en desventaja, ¿cierto? Porque esta desventaja pues hace que el pulmón, aunque va a seguir madurando y va a seguir creciendo, no va a alcanzar toda su maduración, todo su potencial a los 20 años. Y después de los 20 años, ¿qué sucede? Pues todos, absolutamente todos, vamos a perder función pulmonar. Ahora, la magnitud, o sea, qué tanto la vamos a perder y qué tan acelerado la vamos a perder, depende de los hábitos que tengamos. Entonces, no es lo mismo que un paciente que tiene condiciones previas, como ya se las mencioné, empiece a fumar, a vapear durante la pubertad, la adolescencia o incluso la adultez temprana, porque es muy posible que desde antes empiece a manifestar enfermedades respiratorias. No solamente POC, también cáncer, que cada vez está más relacionado, ¿sí? Una persona que además de alcanzar la madurez completa del pulmón, pues empieza a hacer ejercicio, tiene buenos hábitos y estilo de vida, eh, buena nutrición y tiene buena masa muscular. Aquí también viene a ser importante el músculo, porque el músculo en últimas es el que se encarga de mantener la buena estructura del pulmón para poder jalar aire pues hacia adentro de los pulmones. Aquí los pacientes que empiezan por bajo, digamos, pretérmino o bajo peso al nacer y los que han tenido infecciones respiratorias durante la primera infancia. Entonces, a pesar de que todos van a terminar madurando, la maduración máxima es a los 20 años, estos que tienen desventaja, pues no van a alcanzar su máximo potencial, que es en este punto, ¿sí? Y todos después de los 25 años más o menos, empezamos a perder función pulmonar, que varía en términos de la enfermedad y de las exposiciones, ¿sí? Entonces, este sería el comportamiento de la función pulmonar en aquellos pacientes que además de tener desventaja por lo que sucedió en su infancia y su adolescencia, pues tienen una enfermedad o una exposición, cigarrillo o exposición laboral o la contaminación, pues digamos que van a tener una caída acelerada y de mayor magnitud en la pérdida de función pulmonar. La importancia del diagnóstico temprano: es importante detectar a tiempo el avance de la enfermedad porque digamos que lo más importante es suspender las exposiciones lo más pronto posible. Entonces, el tratamiento temprano disminuye el progreso de la enfermedad, mantiene mejor la calidad de vida durante más tiempo, que es el objetivo del tratamiento de la enfermedad, evita complicaciones, sobre todo el más importante y que afecta, digamos, globalmente al paciente y a su círculo más cercano, son las hospitalizaciones y la necesidad de atención a urgencias, y mejora el pronóstico de la enfermedad.
Entonces, esto aumenta la esperanza de vida. ¿Cuáles son, digamos, las intervenciones más tempranas? La cesación de tabaco sigue siendo la intervención que más modifica a largo plazo el impacto de la enfermedad y las complicaciones, pero hay otras intervenciones que podemos hacer desde el punto de vista farmacológico y no farmacológico que modifican el curso de la enfermedad. ¿Cuándo deberíamos entonces consultar al médico? Pues si hay síntomas persistentes, si hay tos, falta de aire, flemas por más de 3 semanas, o sea, que se convierta en una tos subaguda. La tos aguda, por ejemplo, se considera solo hasta las 3 semanas. Si dura más de eso, sería subaguda. Más de 8 semanas es una tos crónica y hay que buscar causas de tos crónica, pero que haya empeoramiento gradual de los síntomas, sobre todo de la disnea, o sea, la sensación de ahogo y de fatiga, dificultad para, en los miembros inferiores, como cansancio en las piernas. Cambios súbitos, que aumente la dificultad respiratoria, que cambien las características de las flemas. Y si hay fiebre, más síntomas respiratorios, digamos que también es importante porque neumonías, pues pueden, estos pacientes que tienen EPOC tienen más riesgo de infecciones respiratorias. Entonces, la neumonía siempre será un riesgo mayor para este grupo de pacientes. Mm, La dificultad para realizar actividades diarias y la necesidad de evitar esfuerzos que antes no causaban problemas. Lo que les mencionaba, el desplazamiento de la cama al baño es lo más crítico, por ejemplo, para nuestros pacientes. Perder la independencia no solamente resulta una carga para el paciente, sino para los cuidadores. Y esto, digamos que trae consigo, además, un riesgo para el círculo cercano, porque los pacientes sienten que son una carga, los cuidadores empiezan a presentar la fatiga del cuidador, que es un diagnóstico que existe, y pues digamos que el impacto social y económico de esta enfermedad, pues es muy alto en esos términos. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas? La prueba diagnóstica hoy por hoy y hasta ahora es la espirometría. Es importante tener la prueba de función pulmonar que documente que no está saliendo el aire, ¿sí? Se puede sumar a volúmenes pulmonares y se puede sumar a otra prueba que se llama difusión, pero en principio es la espirometría la que define la enfermedad con las otras dos condiciones de síntomas y exposiciones, ¿sí? El procedimiento es muy sencillo, es simple, pero sí necesita, digamos, un entrenamiento, aunque es simple, previo al procedimiento, pues porque al usar una boquilla, digamos que dificulta un poquito la maniobra, sobre todo en los pacientes que son más adultos o que son ancianos, ¿sí? Entonces, es importante, por ejemplo, yo le digo a mis pacientes que para hacer la espirometría traten de soplar un papel sobre la pared y lo mantengan ahí durante el mayor tiempo posible, ojalá 6 segundos. No es fácil, pero pues es un entrenamiento justamente para que la prueba que debe mantener la expiración ojalá 12 segundos de acuerdo a la última recomendación de las guías, pues digamos que sea medible e interpretable. Análisis de sangre, que básicamente el único muy importante es la gasometría arterial o los gases arteriales, porque evalúan el nivel de oxígeno y como les mencioné, el atrapamiento del CO2, o sea, que se quede el CO2 por dentro, y la radiografía de tórax, que aunque no es diagnóstico, ninguna imagen para la EPOC, digamos que cada vez también la usamos como herramienta, sobre todo inicialmente para descartar otras enfermedades, neumonía, cuerpo extraño, bronquiectasias, etcétera. Pero pues digamos que también estamos evolucionando a usar las imágenes de otra forma para identificar más tempranamente la enfermedad. Ahora, no hay nada que hacer una vez se diagnostica EPOC. ¿Verdadero o falso? Me encanta eso.
Ojalá sean muchos los cuidadores que lo piensan y muchos los pacientes que están pensando que esta afirmación es falsa. Pero a partir de ahí, entonces quiero preguntarles esto. ¿Qué quisiera de mi tratamiento para la EPOC? ¿Cuáles son las expectativas como paciente y como cuidador del tratamiento de la EPOC o en el tratamiento de la EPOC? Y mientras tanto les voy reafirmando, digamos, algunas indicaciones que desde las guías internacionales están para el tratamiento de la EPOC. Respirar mejor, más independencia del paciente y menos asistencia a urgencias, por supuesto. Las guías internacionales, hoy por hoy nos guiamos de la guía GOLD, que se publica cada noviembre en el día de la EPOC, que es el 16 de noviembre. Tiene como objetivo mostrar toda la evidencia alrededor de las intervenciones que se pueden hacer para la EPOC. Jugar con mis nietos sin cansarme. Claro que sí, me encanta eso. Indicaciones de rehabilitación pulmonar, mejorar síntomas y tener buena calidad de vida. Respirar sin depender del oxígeno. Mejorar la vida social. Excelente. Justamente hasta hace muy poco, de hecho hasta hace 4 años, eh, se demostró que de los tratamientos farmacológicos y solo para los pacientes que tienen EPOC grave, muy grave, eh, solo los inhaladores con terapia triple son los que modifican la mortalidad de los pacientes. Pero ustedes todos, ninguno realmente me ha puesto dentro de los objetivos, pues disminuir mortalidad, porque ese no es un objetivo para pacientes y cuidadores y por eso, digamos que me satisface ver sus preguntas, sus respuestas y sus participaciones. Les explico por qué. Porque la EPOC, al ser una enfermedad crónica y al ser una enfermedad respiratoria, el síntoma que más afecta a esta población es la sensación de ahogo. Es sentir todo el tiempo que uno está en una piscina a punto de ahogarse. Y eso limita la independencia, la vida social, la vida familiar y las actividades independientes del paciente con EPOC, porque muchos también necesitan oxígeno suplementario, ¿no? Porque el oxígeno está en el ambiente. El tratamiento para la EPOC, en búsqueda de mejorar la calidad de vida, que es la mayoría de los tratamientos en los que nos enfocamos, busca disminuir ese impacto de la enfermedad en el día a día del paciente. Busca disminuir la frecuencia de la tos, la cantidad de las flemas, la sensación de ahogo y mejorar la independencia. Y miren que básicamente para estos objetivos casi que no necesariamente se necesitan fármacos. Se necesita mejorar la nutrición del paciente, mejorar la actividad, la tolerancia al ejercicio. Bueno, ahí sí necesitaríamos fármacos para desinflar un poco el pulmón, que son los inhaladores, pero sobre todo se necesita rehabilitación pulmonar. Se necesita volver a entrenar los músculos de la respiración, se necesita recuperar músculos para poder respirar y además, pues digamos que necesitamos vincular nuevamente al paciente a la vida diaria, porque en el momento, por ejemplo, que prescribimos el manejo con oxígeno, pues a veces la manguerita no es tan larga, sino como 2 metros, y eso también limita para actividad física y para la independencia del paciente. Entonces me encanta cómo lo plantearon ahí, y eso, digamos que debe quedar también claro entre los pacientes que el objetivo del tratamiento es mejorar la calidad de vida. Uno de esos, pues dentro de las intervenciones están los inhaladores. Como lo mencioné y se lo dije a Julio al principio de esta charla, el dispositivo, o bueno, los inhaladores en general,
tienen la función de ayudar a desinflar el pulmón, a desatrapar el aire, para que después podamos usar bien el músculo para tolerar el ejercicio, poder hacer la caminata, poder, digamos, respirar mejor y sin ahogo, y además, pues dejar de ir a urgencias. Pero el tratamiento de la EPOC depende de varios factores, inclusive la preferencia del paciente. Que el paciente se sienta cómodo usando el dispositivo, que sepa cómo usarlo, que no interactúe con otros medicamentos, porque además son pacientes que tienen múltiples comorbilidades, o sea, que tienen medicamentos para el corazón, medicamentos para la próstata, medicamentos para el azúcar. Entonces, que no haya interacción con esos otros medicamentos, pero que además el paciente se sienta cómodo usándolo. Y para eso tenemos múltiples dispositivos, pero que es importante, cada paciente es individual y particular. Cada paciente debe conocer su dispositivo, saber cómo usarlo y entrenarse para usarlo, ¿no? No todos se usan a la misma hora. Hay algunos que son de dosis 2 veces al día, hay algunos que son de dosis una sola vez en el día. Este, por ejemplo, el verdecito que está aquí a la izquierda y hacia abajo, es un dispositivo que se usa una sola vez en el día, pero son 2 disparos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cada dispositivo tiene una particularidad y una combinación de medicamentos importante, ¿sí? Entonces, este puede venir con un solo medicamento o con dos, este viene con 2 medicamentos, este viene con 2 o con 3, este viene con 2 medicamentos dentro de un solo dispositivo o dentro de una sola forma de usar. Estos que son como más familiares para muchos, este tipo de dispositivos, que es el tradicional, el inhalador tradicional, pues básicamente es un inhalador que es aliviador y se usa como rescate o durante las crisis para, digamos, evitar que se atrape más aire y que el paciente pues necesite una atención, digamos, mucho más agresiva en urgencias o en la unidad de cuidado intensivo. Ese es el objetivo de los inhaladores de corta acción. ¿Cuáles son los inhaladores de corta acción? Los que vienen en los dispositivos tradicionales, así como este, salbutamol, bromuro de ipratropio, beclometasona. Esos medicamentos son solamente para las crisis y para digamos, para emergencias, ¿no? O sea, rescate. Pero a largo plazo, el que me va a mejorar la sensación de ahogo, el que me va a mejorar tolerar el ejercicio, el que me va a ayudar a depender menos del oxígeno porque voy a lograr sacar todo ese CO2 que me quedó atrapado en el pulmón para que pueda entrar el oxígeno normalito del aire, pues son dispositivos de larga acción, son dispositivos que tienen medicamentos que se usan, digamos, a largo plazo y con más efecto a largo plazo. Y eso es importante para que también conversen con su médico cuál es de larga acción la mejor alternativa para el tratamiento individual pues, de la persona que padece EPOC. ¿Y qué hay del oxígeno? Esta es una pregunta muy frecuente de mis pacientes, porque pues muchos de los pacientes que tienen oxígeno suplementario a veces salen con él de una crisis o una exacerbación severa y alguien en el hospital les dicen que es de por vida. No, aquí hay que cambiar un poquito también ese mensaje porque no siempre es de forma permanente. De hecho, las guías lo que nos dicen es haga un monitoreo cada 3 a 6 meses y evalúe si todavía lo necesita. ¿Por qué? Pues primero porque el oxígeno está en el ambiente, o sea, todos respiramos oxígeno, si no, no estaríamos aquí. Y casi siempre después de una hospitalización se quedan es porque se hospitalizaron por neumonías, que es la que sí afecta mucho la oxigenación. Pero la neumonía es una enfermedad infecciosa, tratable y curable. Entonces, si yo curo la neumonía y se limpia el pulmón de esa neumonía, así yo tenga EPOC, probablemente
el oxígeno suplementario solo sea temporal, solo sea por un tiempo muy corto mientras se resuelve, pero ya no lo necesite. ¿Qué me puede apoyar, digamos, para liberarme un poco del oxígeno? La rehabilitación, y la rehabilitación incluye la nutrición. Tengo que recuperar el músculo para poder, digamos, optimizar el oxígeno que necesito, ¿sí? Y depende de los gases arteriales. Hay pacientes que efectivamente sí lo necesitarán de forma permanente o algunas horas durante el día, pero no todos los pacientes tienen la condición o llegarán necesariamente al oxígeno 24 horas. Y es importante entonces en este punto y en todo el curso de la enfermedad tener estrategias de autocuidado por parte del paciente y por parte de los cuidadores. El abandono del tabaco siempre va a ser importante, casi todas las instituciones tienen programa de cesación de tabaco. Es importante fijar una fecha, ponerse un plan, evitar, digamos que comentarlo con todo su círculo social y familiar para establecer un límite de consumo de tabaco, hacer actividad física regular y no solamente implica caminar y desplazarse, que está bien, pero es importante construir músculo en estos pacientes. Y hay algunas rutinas que pues facilitan, digamos, esa creación de músculo, particularmente en las piernas y los músculos respiratorios que se deben aprender además en rehabilitación pulmonar y que pues sirven para aplicar en la vida. Alimentación saludable. Hay pacientes que, por ejemplo, dentro de las dietas incluyen muchos azúcares o muchos carbohidratos complejos. Los pacientes con EPOC retienen CO2 y nada más la comida que tiene muchos azúcares o muchos carbohidratos, digamos, se desglosa un poquito toda esa comida, se metaboliza produciendo más CO2. Entonces hay que evitar, por ejemplo, el consumo de azúcares refinados. Hay algunos medicamentos, por ejemplo, que también pueden aumentar el CO, como la metformina, hay que charlarlo con el médico para ajustar. Si yo soy un paciente retenedor de CO2 crónicamente, pues buscar alternativas de medicamentos que no hagan que retenga más CO2. Algunos medicamentos para el dolor, como los opioides, también pueden hacer que uno retenga un poquito más este gas, pero sobre todo la prevención, la higiene respiratoria, lavar las manos frecuentemente, la vacunación, tener en cuenta que la influenza pues es un virus que es estacional, entonces aparece cada año. Esta vacuna es anual, que después de los 60 indicación de vacuna contra el neumococo, que sigue siendo uno de los gérmenes principales en causar neumonías en los pacientes adultos mayores y evitar lugares con mucha contaminación, así como el manejo del estrés y aprender nuevamente a respirar. La rehabilitación pulmonar es un programa que mejora la disnea, la tolerancia al ejercicio, la utilización de los servicios de salud, vincula nuevamente al paciente a la vida diaria y mejora la calidad de vida. Los ayuda justamente a construir ese músculo que a partir de la dieta y a partir de los ejercicios de fuerza, pues les ayudan a tolerar mejor el ejercicio, que básicamente es poder salir al parque con el nieto, salir a pasear el perro o simplemente salir a un centro comercial a caminar. Para los cuidadores es importante observar y documentar. Nosotros no tenemos en EPOC, por ejemplo, como en el infarto, un marcador de sangre que me diga si se infartó o no. Por eso es importante llevar un registro de síntomas, si aumentó o disminuyó la cantidad de flemas, si hay aumento de las sibilancias o los silbidos en el pecho, los medicamentos que está usando, facilitar el entorno, si hay obstáculos o si es un lugar que no tiene buena ventilación, evitar alergenos. Muchos de los pacientes que tienen asma, pues también tienen EPOC, entonces son alérgicos a polvo, a las alfombras, los peluches, digamos, a estas telas que no se lavan con regularidad.
y apoyo al tratamiento, sobre todo a la administración de los medicamentos cuando no es fácil por la motricidad del paciente o el deterioro cognitivo. Fomentar la actividad física, motivar el ejercicio, participar en actividades recreativas y mantener un ambiente positivo, pero pues tener en cuenta también los signos de alarma en caso de crisis, un aumento de la falta de aire, un cambio en las características de las flemas y del volumen, tener fiebre, dolor de pecho, tos o silbidos, y que el paciente esté más dormido de lo habitual o esté confuso. Estos pacientes que tienen exacerbaciones frecuentes tienen peor calidad de vida, están más inflamados, progresa la enfermedad, se pueden hospitalizar, pierden función pulmonar y digamos que cada uno se vuelve, digamos, una gota dentro del vaso que aumenta el riesgo de mortalidad. Las acciones inmediatas en crisis, los inhaladores de corta acción, salbutamol, ipratropium y beclometasona, tienen indicación en este momento, que son las medicaciones de rescate, mantener la calma y la posición semisentada, contactar a un médico en servicio de emergencias y tener lista la información médica importante. Si es necesario cargar con los inhaladores dentro de una bolsa, carguen con los inhaladores al momento de la asistencia a urgencias. En la estrategia GOLD siempre están mencionadas cómo se deben manejar la prevención de las exacerbaciones y miren que básicamente ninguna incluye necesariamente, o sea, nada fuera de lo común, pero sobre todo cosas que podemos manejar en casa con comportamiento y hábitos, cese de tabaco, rehabilitación pulmonar, la terapia inhalada de mantenimiento, vacunación, autocuidado, el oxígeno y otros manejos de acuerdo a la individualidad del paciente. Construir una red de apoyo, que para eso también sirve la rehabilitación pulmonar y estos escenarios de fundaciones de pacientes con enfermedades respiratorias, ayuda a mantener las relaciones sociales activas y le da un soporte social. Y la educación continua, aprender de qué nuevo ha salido, qué más podemos hacer, cómo mejoramos los hábitos y nuevos tratamientos. Recursos importantes, material educativo para pacientes y para cuidadores en estas dos páginas que pues son independientes. Actuemos en EPOC o Juntos para Cuidarte son páginas que la industria farmacéutica crearon para apoyar a los pacientes y a los cuidadores, están libres de marcas, es solamente para que los pacientes conozcan de su enfermedad. Aplicaciones móviles para manejo de síntomas. Encontré esta que es Respirar, que es una aplicación que ayuda a dejar de fumar, por ejemplo, para programarlo. Las organizaciones de apoyo como los grupos de rehabilitación pulmonar y las asociaciones de pacientes, pero siempre de la mano del equipo médico. Los médicos familiares, internistas, geriatras, son los médicos como de primera línea para el manejo de la EPOC. Está el neumólogo, pero también dentro del equipo de rehabilitación podemos contar con la enfermera especializada y el terapeuta respiratorio para la educación del uso de los inhaladores. Y pues la identificación temprana salva vidas. Es importante identificar los síntomas para mejorar la calidad de vida y pues es importante también no subestimar la sensación de ahogo. El mensaje para la casa, pues la respiración importa, tu vida importa. Siempre que identifiques un síntoma temprano, pues estamos, o acude al centro más cercano para búsqueda de enfermedades respiratorias crónicas, para recibir un diagnóstico y un tratamiento personalizado. Y pues eso era lo que quería compartirles hoy. Muchas gracias.